Saludos. Iniciamos hoy una exploración bastante profunda de un territorio fascinante y a veces sí complejo, el mundo interior de la infancia. Y su conexión, esa conexión tan intrincada con la vida psicológica de los padres. Nuestra guía para esta inmersión, es la obra Conflictos del alma infantil del influyente psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Vamos a revisar una selección de sus ideas más potentes. Nuestro objetivo es desentrañar algunos conceptos clave de Jung sobre cómo se forma y cómo se ve afectada la psique infantil. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, no solo para padres o educadores, sino yo diría para cualquiera interesado en las capas profundas de la naturaleza humana. Veremos cómo las tensiones y asuntos no resueltos de los adultos pueden, de maneras que a menudo ni vemos, proyectar sombras sobre las generaciones más jóvenes. Prepárense para algunas ideas desafiantes. Sí, es una invitación a mirar bajo a la superficie. Ciertamente. Jung rompe con esa idea del niño como una página en blanco. No, que está esperando ser escrita. Lo ve en cambio como un ser que ya llega con ciertas predisposiciones innatas y que interactúa, desde el vamos, con el entorno psíquico familiar. Y ojo, este entorno no es neutro, está cargado de historia, de tensiones, de silencios. El niño absorbe todo esto. Y es fundamental entender cómo este proceso configura su desarrollo inicial. Perfecto, entonces. Comencemos a desempacar esta primera idea que mencionas, que ya de por sí es, bastante rompedora. El niño no nace vacío, no es una tabula rasa. Jung sugiere que trae consigo una estructura psíquica heredada. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Es como heredar el color de ojos? ¿O es una excelente pregunta porque ayuda a clarificar? Sí. No se refiere principalmente a la herencia biológica, digamos, en ese sentido físico directo, aunque no la excluye del todo. Habla más bien de una herencia psicológica. Jung postula la existencia de lo que llamó arquetipos, que son como patrones universales de experiencia de comportamiento. Como un software básico humano, ¿no? Heredado. Piensa en ellos como predisposiciones a responder al mundo de ciertas maneras. La figura materna, el héroe, la sombra, son como huellas psíquicas colectivas. Además de esto, y más directamente en la familia, el niño hereda, o mejor dicho, nace inmerso en las condiciones psicológicas específicas de su familia. No aterriza en un vacío emocional, para nada, sino en una atmósfera psíquica que ya existe, cargada con las dinámicas, los logros, las frustraciones y, crucialmente, los conflictos no resueltos de sus padres. Y a veces, de abuelos también. Es como entrar a una habitación donde una discusión fuerte acaba de terminar. Aunque no oigas las palabras, sientes la tensión en el aire, ¿cierto? Esa imagen de la atmósfera psíquica, es muy potente. Y nos lleva directo al siguiente punto crucial, que es donde esto se pone, realmente interesante. La conexión íntima, casi simbiótica diría yo, con los padres. Jung es muy enfático en cómo el estado psicológico de ellos, especialmente lo inconsciente, modela la psique del niño. Es un pilar de su enfoque sobre la infancia. Totalmente. Jung describe los primeros años como un estado de identidad inconsciente o unidad psíquica, sobre todo con la madre al principio. El niño pequeño aún no tiene fronteras psíquicas firmes. Su yo está emergiendo, es permeable, no distingue claro entre sus propios estados internos y los de sus cuidadores. Imagina una membrana muy fina que deja pasar todo. Por eso funciona como una esponja, pero ultrasensible. Absorbe las corrientes emocionales del entorno. Las tensiones no habladas entre los padres, los miedos ocultos de la madre, las ambiciones frustradas del padre, lo que Jung llamó la vida no vivida de los padres, eso que ellos no pudieron realizar o integrar en sus propias vidas, se filtra en esta atmósfera y el niño lo absorbe. No es intencional, claro, es un proceso inconsciente en gran medida. Y dentro de eso que mencionas está esa idea de los secretos familiares. Siempre me pareció tan aguda. Jung sugiere que los niños perciben estas cosas aunque nadie hable de ellas. Casi como si tuvieran un sexto sentido para lo no dicho, ¿no? Para la verdad emocional que está ahí bajo la superficie. ¿Cómo funciona esto? Exactamente. Los niños, especialmente los más pequeños, operan mucho a nivel intuitivo, sensorial. Tienen una sensibilidad casi animal para la atmósfera emocional.
detectan las incongruencias, la sonrisa tensa, el tono de voz que no cuadra con las palabras, el silencio pesado cuando se toca cierto tema. Perciben las disonancias, las mentiras piadosas, los temas tabú que flotan en el aire familiar. Estos secretos o conflictos ocultos que pueden ser desde infidelidades, problemas económicos serios, hasta duelos no elaborados, resentimientos ahí, enquistados, crean un ambiente de inseguridad, de misterio o de tensión crónica. Aunque el niño no entienda con la cabeza qué pasa, siente que algo no encaja, que hay algo peligroso o triste de lo que no se habla. Y esta atmósfera, que puede ser tóxica, le afecta profundamente. A menudo, esta tensión invisible se manifiesta en el niño a través de síntomas. Ansiedades que no se explican, miedos nocturnos, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, incluso temas psicosomáticos. Es como si el niño, al ser el miembro más sensible y, digamos, menos defendido del sistema familiar, se convirtiera en el portador del síntoma, como si actuara el conflicto no reconocido de los adultos. Claro. Pensemos, por ejemplo, un niño que desarrolla una ansiedad de separación tremenda justo cuando los padres están pasando una crisis matrimonial en silencio. El niño está, de alguna forma, expresando esa amenaza de ruptura que está en el ambiente. Eso es muy clarificador y nos da una perspectiva distinta sobre los problemas infantiles. Entonces, ¿cómo conecta Jung todo esto con la aparición de lo que llamamos neurosis en la infancia? Porque parece que se distancia un poco de la idea simplista de buscar solo un trauma infantil específico como la única causa, no. Sí, su visión es más matizada. Jung no niega para nada la importancia de las experiencias tempranas y la influencia familiar. Son cruciales, sientan las bases. Sin embargo, él sitúa el núcleo de la neurosis, tanto en niños como en adultos, no tanto en el evento pasado en sí, sino en el presente. Define la neurosis como una división interna, una disociación dentro de la personalidad, una falta de unidad. Es un conflicto actual. Surge porque el individuo, niño o adulto, tiene dificultades para adaptarse a una exigencia vital del presente, para cumplir una tarea necesaria para su desarrollo en ese momento. Ahora, ¿por qué surge esa dificultad? A menudo es porque esa exigencia actual toca, activa, una vieja herida, una sensibilidad particular, o esa disociación original que se formó justo por el choque entre la disposición innata del niño, su individualidad, y las influencias externas. Las expectativas familiares, la atmósfera psíquica absorbida. La lucha interna y actual entre la necesidad de ser uno mismo y la presión interna o externa de adaptarse a lo que se espera o se impuso antes. La neurosis es esa batalla interna que impide avanzar. Entiendo. O sea, la raíz puede estar en el pasado, en esas influencias tempranas que crearon una vulnerabilidad o una Grieta, como decías, pero la neurosis, el problema activo, es la incapacidad ahora de integrar esa división, de resolver el conflicto que esa vieja herida genera frente a los desafíos del presente. No es solo lo que pasó, sino cómo me impide vivir plenamente hoy. Precisamente. Esa es la clave del enfoque junguiano. La influencia parental o las experiencias tempranas pudieron crear la predisposición, el patrón disfuncional, la asignatura pendiente. Pero la neurosis se manifiesta y se perpetúa por el conflicto actual, por la energía psíquica que se queda ahí, estancada en esa división interna. Es la falta de unidad interior en el aquí y ahora lo que causa el sufrimiento y la parálisis. La persona se queda atrapada, digamos, incapaz de movilizar sus recursos para enfrentar la tarea vital que tiene delante, ya sea formar una relación, elegir una vocación o simplemente adaptarse a un cambio. Esto parece conducirnos de forma natural a otro concepto junguiano fundamental, la individuación. Si la neurosis es, en parte, fruto de ese choque entre lo innato y lo impuesto, ¿qué papel juega la individuación en todo esto? La individuación es quizás el concepto central en la psicología de Jung para la segunda mitad de la vida, pero sus raíces se sientan ya en la infancia y la adolescencia. Es el proceso de desarrollo psicológico a lo largo de toda la vida, para convertirse en el individuo singular, completo y diferenciado que uno está potencialmente destinado a ser. Es un viaje hacia la totalidad, hacia integrar las distintas partes de la psique, conscientes e inconscientes. En el contexto de lo que venimos hablando, una parte crucial de este proceso implica diferenciarse de la psicología colectiva. Las normas, los deberes ser sociales,
Y fundamentalmente diferenciarse de los complejos parentales internalizados. Esos complejos. Son esas influencias, valores, expectativas y conflictos de los padres que hemos absorbido e integrado inconscientemente en nuestra propia psique durante esa etapa de unidad psíquica. La individuación requiere tomar conciencia de ellos, reconocerlos como algo inicialmente externo, aunque ahora vivan dentro, me explico, y decidir activamente qué partes de esa herencia queremos integrar conscientemente y de cuáles necesitamos desprendernos para forjar nuestra propia identidad. Es el camino hacia una personalidad autónoma, auténtica. Suena como un proceso desafiante, la verdad. Me imagino que este esfuerzo por diferenciarse, por encontrar la propia voz en medio del coro familiar y social, es justo donde surgen muchas de las tensiones y conflictos que describe Jung. No debe ser fácil decirle no a esas expectativas internalizadas. Sin duda alguna. El camino de la individuación rara vez es un paseo tranquilo, Requiere valentía, honestidad para mirar hacia adentro, para confrontar esas influencias absorbidas que a menudo operan de forma automática y muy poderosa. Cuestionar las creencias familiares, las lealtades inconscientes, las expectativas que hemos cargado sin darnos cuenta, todo eso puede generar una fricción interna y externa considerable. Las familias, los grupos sociales, por naturaleza, tienden a preferir la conformidad, la lealtad al status quo. Cuando un miembro empieza a diferenciarse, a seguir su propio camino, puede ser percibido como una amenaza o una traición. Por eso, fracasar en este proceso de individuación, quedarse atrapado en la identificación inconsciente con los complejos parentales o someterse pasivamente a las presiones colectivas, es, según Jung, una de las fuentes más profundas y comunes de neurosis, de esa sensación de vacío, de falta de sentido vital. Es como vivir la vida de otro, no la propia. Influencias externas, Jung también reflexiona sobre el papel de la educación, y su visión parece ir más allá de simplemente transmitir conocimientos o moldear conductas para que el niño encaje, ¿verdad? Totalmente. Para Jung, la tarea más elevada y delicada de la educación, ya sea parental o escolar, no es tanto imponer desde fuera un ideal, un modelo de buen ciudadano o de niño exitoso. Más bien se trata de algo mucho más sutil: proteger y acompañar el desarrollo de la individualidad única que el niño trae consigo. Es reconocer esa disposición innata de la que hablábamos al principio y crear un entorno seguro donde pueda desplegarse de la forma más saludable posible. Y aquí viene una paradoja interesante. A veces, proteger esa individualidad implica proteger al niño de las influencias psíquicas negativas o inconscientes de los propios padres y educadores. Claro. Protegerlo de sus proyecciones, de sus expectativas no realistas, de sus propias sombras no reconocidas que pueden depositar en él. Eso que mencionas sobre las proyecciones del educador es crucial. Jung recalca mucho la importancia de quién es el educador, no solo lo que hace o enseña. Es un punto fundamental y, a veces, incómodo de aceptar. Jung afirma con bastante rotundidad que un educador, sea padre, madre, maestro o terapeuta, solo puede guiar a un niño o a otra persona hasta el punto al que él mismo ha llegado en su propio proceso de autoconocimiento, de integración, de resolución de conflictos internos. Un educador que arrastra importantes conflictos inconscientes no resueltos, que no ha hecho un trabajo serio con su propia sombra, esos aspectos negados o reprimidos de sí mismo, bueno, proyectará inevitablemente esos problemas, esos prejuicios, esas limitaciones sobre el niño. En lugar de facilitar su crecimiento y su individuación, terminará sin quererlo obstaculizándola, moldeándolo a imagen y semejanza de sus propios complejos no resueltos. Por eso Jung insiste tanto en que la tarea primordial para cualquiera que tenga la responsabilidad de educar o guiar a otro, nadie puede llevar a otro más allá de donde ha llegado él mismo en su viaje interior. La calidad de la influencia depende directamente del nivel de conciencia del influyente. Es una idea que impone respeto y llama a la introspección, sin duda. Ahora, llevando todo esto al terreno práctico, ¿cómo se traduce esta perspectiva junguiana en la terapia con niños que presentan dificultades? Si la neurosis es un conflicto presente y la influencia parental es tan fuerte. Bueno, el enfoque terapéutico de Jung con niños es coherente con toda esta visión. Se centra, como decíamos, en abordar el conflicto presente,
¿Cuál es la tarea vital que el niño no está pudiendo afrontar ahora? ¿Qué división interna le impide avanzar? Por supuesto, se explora el pasado, la historia familiar, las influencias tempranas, pero no como un fin en sí mismo, sino para entender cómo se originó la dificultad actual, qué patrones se establecieron. La curación, sin embargo, ocurre al trabajar sobre la situación presente, al ayudar al niño a encontrar formas más integradas de enfrentar el desafío actual. Y aquí es donde Jung hizo una de sus observaciones más sorprendentes y, en su momento, revolucionarias en este campo. Observó que en una gran cantidad de casos de neurosis infantil, especialmente en niños más pequeños, el tratamiento más efectivo no era aplicar la terapia directamente al niño. Espera, ¿cómo? No tratar al niño que tiene el problema. Eso sí que es contraintuitivo. Entonces, ¿qué proponía? Proponía, y lo aplicó con éxito, tratar a los padres. Jung se dio cuenta de que, dado que el niño pequeño vive en esa unidad psíquica con sus padres y es tan sensible a la atmósfera emocional del hogar, muchos de sus síntomas eran en realidad un reflejo directo de los conflictos inconscientes de los padres. Entonces empezó a trabajar terapéuticamente con los padres, ayudándoles a tomar conciencia de sus propias tensiones, de sus proyecciones sobre el hijo, de su vida no vivida que estaban sin saberlo, cargando sobre él. Y lo fascinante fue observar que, a medida que los padres avanzaban en su propio proceso, resolviendo sus asuntos internos, la atmósfera psíquica del hogar cambiaba. Se volvía menos tensa, más auténtica, más saludable. Y como consecuencia, casi mágica, el niño, inmerso en ese campo psíquico ahora modificado, empezaba a mejorar espontáneamente. Increíble. Sus síntomas disminuían o desaparecían, a veces sin ninguna intervención terapéutica directa sobre él. Era como si, al limpiar las aguas turbias del estanque familiar, el pez más sensible pudiera volver a nadar libremente. Eso es realmente impactante. Cambia por completo la perspectiva sobre dónde reside a veces el problema y sobre todo dónde puede estar la solución. Demuestra de forma muy gráfica esa interconexión profunda de las psiques dentro de una familia. Exactamente. Subraya hasta qué punto los problemas no resueltos de una generación pueden manifestarse en la siguiente, y cómo la sanación de los padres puede ser la clave para el bienestar del hijo. No siempre es así, por supuesto. Hay casos donde el niño necesita terapia directa, pero esta observación de Jung abre una vía de intervención importantísima y a menudo, pasada por alto. Nos recuerda la inmensa responsabilidad que implica no solo criar, sino también ser conscientes de nuestro propio mundo interior cuando estamos cerca de niños, ya sea como padres, familiares, educadores o simplemente como adultos en su entorno. Absolutamente. Hagamos entonces una recapitulación rápida de las ideas centrales de Jung que hemos explorado, para que queden bien asentadas. Primero, el niño no nace como una hoja en blanco, sino con predisposiciones innatas y sumergido en la atmósfera psíquica familiar. Segundo, absorbe profundamente, de forma inconsciente, el estado psicológico de los padres, incluyendo sus conflictos y su vida no vivida. Tercero, las dificultades psicológicas o neurosis a menudo surgen de un conflicto actual entre la individualidad del niño y las influencias externas internalizadas. Tejer y guiar esa individuación, lo cual exige una gran autoconciencia por parte del educador. Y sexto, esa idea revolucionaria de que, en muchos casos infantiles, la terapia más efectiva puede ser la dirigida a los padres, porque al sanar ellos, cambia el entorno psíquico del niño. Creo que estas ideas, aunque provienen de principios del siglo XX, siguen siendo tremendamente relevantes hoy. Nos invitan a una mirada más profunda y responsable sobre la infancia y la crianza. Y para cerrar, basándonos en esta noción junguiana de la herencia psíquica, de cómo los asuntos no resueltos de los padres resuenan en los hijos, podríamos dejar una pregunta flotando. Si miramos nuestras propias vidas, nuestras elecciones, nuestras dificultades recurrentes, ¿qué ecos de patrones familiares no resueltos, qué aspiraciones frustradas o talentos no vividos de nuestros padres o abuelos podrían estar todavía vibrando silenciosamente en nosotros? ¿Qué partes de la vida no vivida de generaciones anteriores podrían estar buscando, quizá a través de nuestros propios conflictos o anhelos, una forma de expresión, de integración o de resolución, sin que seamos plenamente conscientes de esa profunda conexión subterránea? Una pregunta para reflexionar.